Hola a todos, estamos en una nueva entrega de algo que se llama entrevisajes, ¿no? Ese cambio le ha venido dando como más potencia al tema, ¿no? Ana, ¿lista para los visajes? Lista, absolutamente preparada, entre preparada y asustada por el visaje. Estamos acá con Ana, la librera de la librería de Ana, un espacio bellísimo acá en el norte de Bogotá. Bueno, si no estoy mal, Ana, tenemos dos librerías de Ana en el norte, ¿verdad? Sí, está esta que queda en Parque La Colina y la otra queda en Paseo San Rafael, más o menos a 1 kilómetro de acá. Ok, entonces para nosotros también es muy grato estar hoy acá, ¿no, César? Pues No, es un gusto poder promocionar también librerías que son casi que desconocidas, casi siempre todo el mundo va a la misma y venir a la librería Ana ya es muy, digamos que íntimo, ¿no? Vamos a la librería de Ana, es como ir a la librería de la amiga, ¿no? sí. No es como vamos a la librería de esa marca, ¿no? No, vamos a la librería de Ana. Si allá está fijo el libro y si no está, se lo conseguimos. Se le Correcto. Puro visaje. Además que el espacio es muy hermoso, ¿sabes? Pues bienvenidos siempre, yo feliz de tenerlos acá y la idea es esa, que se sientan como en su casa, que se sientan en un lugar en donde pueden mirar tranquilamente, preguntar, hacer visita. A las librerías uno no siempre va a comprar, a veces puede ir a saludar. Correcto, bien, qué lindo. Y hoy estamos con una autora. Ana nos va a hablar de Chimamanda Adichie. Todos yo creo que la conocen, ¿no? Creo que se pronuncia Adichie o Adichie. Se ha hecho muy famosa en los últimos años, muy famosa por sus novelas y también por sus charlas TED que terminaron convirtiéndose en ensayos. Es decir, estos libros que son cortos, que son pequeños, no son la transcripción de las charlas TED, sino que a partir de esas charlas ella escribió unos ensayos en donde desarrolla pues, los temas ampliamente. Uno de esos famosísimos, ¿no? El peligro de la historia única, ¿no? Ella se hizo muy famosa con esta, ¿no? Sí, tal cual. Y yo creo que los ensayos de ella deberíamos leerlos todos. Este del peligro de la historia única se sale un poco del tema feminista, en donde ella está enmarcada, para pasar a abordar ese peligro de quedarnos con una única versión o visión de las personas, de los países, de las culturas. Ella es nigeriana, es una persona negra, de raza negra. En Nigeria hablan inglés y también hay como 500 dialectos. Uno de los más grandes que se habla, creo que es al sur de Nigeria, es el de ella, el Igbo. Y entonces, pero su lengua, en la que estudió, en la que escribe y todo, es inglés. Entonces ella fue a Estados Unidos a estudiar becada y cuando llegó a Estados Unidos, de pronto hicieron un trabajo normal en clase, un ensayo. Y el mejor ensayo fue el de ella, pero estaba escrito con seudónimos. El profesor no sabía quién había escrito cada ensayo. Cuando dice el mejor ensayo es este, ¿quién es? Ella levanta la mano, todos la miran como ¿tú? Entonces pensaban que por ser de Nigeria, que por ser africana, pues de repente no podía tener ese desarrollo intelectual y de escritura para escribir el mejor ensayo de la clase. Entonces ella cuenta cómo las personas decían Nigeria, África, ok, negra, pobre, pues que hable algo de inglés con dificultad, y así la veían. Y ella, en cambio, no se había dado cuenta de su condición de mujer de color y africana hasta que llegó a Estados Unidos. No pensó que fuera a tener ese contraste y que la fueran a ver de esa manera, porque para ella iba en igualdad de condiciones. Entonces ellos tenían una historia única sobre las nigerianas y ella tenía una historia única sobre sí misma. Ese es el peligro de la historia única, de quedarse con solo un lado de Y que ella lo dice, ¿no? Es un riesgo solamente creer en esa, ¿no? Cuando son bastantes las historias. Y además que quería como mutilada la historia, si solamente creemos en una. Es muy bello ese ensayo, siento que de verdad. Yo he visto el TED, no lo he leído, ya debe ser hermosísimo, que lo debe editar y debe quedar
pues bellísimo. Sí, sí, lo es, porque además Chimamanda es una contadora de historias. Su literatura puede tener diferentes calificativos en la manera en la que está construida. Tiene personas que les gusta y otras que la critican y que dicen que no resisten su literatura. Pero para mí el valor de ella está pues no solo en los temas que ya profundizaremos, sino en el que es contadora de historias y así se cuenta la cultura, así se cuenta la historia del mundo, ¿no? De las familias, a través de los detalles que tiene la historia de cada persona, y eso es lo que ella hace y pues así pone sobre el tapete pues diferentes temas. Ana, digamos que tú habías hablado ahorita al principio de algo que a ella le aconteció cuando llega a Estados Unidos, porque en efecto la literatura de Chimamanda se trabaja en los dos países, de alguna manera esos son sus dos lugares de enunciación, y tiene que ver con una categoría que me llama mucho la atención porque estuve también revisando unas entrevistas que le hicieron varios diarios importantes, sobre todo una del diario El País de España, en donde habla de ese choque que ella tuvo con los estereotipos, ¿sí? Esa es como la categoría como medular. Entonces Chimamanda empieza escribiendo en su Nigeria natal, y después es que se abre al mundo cuando llega a Estados Unidos, lo conoce, y es cuando ella, y quiero pues hacerte la pregunta, siento yo que en una literatura posterior a la inicial que hace en su Nigeria natal, ella ya se abre más, se hace más explícita, su lenguaje, digamos que ella toma una posición más directa, sobre todo con unos temas medulares como son la inmigración, la raza. Pero entonces quiero preguntarte si esa transición tú también la pudiste percibir, por ejemplo, con respecto a la primera novela que hace en Nigeria, y las que empieza a hacer después de que conoce el mundo. Sí, sí, porque ella, sí, es tal cual lo estás diciendo. Primero, sus historias son más regionales, ¿no? Son más dentro de Nigeria, lo que pasa, pone en conocimiento a través de los personajes, la historia de Nigeria, cómo viven, los conflictos, no solamente la guerra, sino y la guerra y pues la cantidad, miles y miles de muertos que tuvieron en poco tiempo, ¿no? Eran unas formas salvajes de matar a la gente, unos exterminios increíbles en semanas. Una semana creo que mataron 1.500 personas casi que a machetazos, casa por casa. Sí. Entonces, ella no solamente va contando esta parte que de cierta manera, aunque realmente creo que desde Colombia no conocemos mucho, yo no conozco mucho la historia de África, sino que también cómo esas realidades políticas, pues políticas y religiosas, terminan marcando la vida de las personas, lo cual no es nada raro porque sucede en cualquier lugar del mundo, que la política y religión pues marcan el camino de las personas y de las comunidades, ¿no? Pero entonces, conocer cómo es en África, pues obviamente que nos amplía el espectro a todos. Entonces ella en ese momento, pues solamente, o sobre todo, se sienta a hablar de cómo esas guerras, como esas personas que tienen algún poder económico, pero que también son tan conservadores, ¿no? Cómo educan a sus familias, cómo crecen con esos sesgos que serán morales, y cuando cambia la situación, cómo termina reaccionando cada persona, pero dejan muy sentado y ella lo cuenta bastante bien, cuenta esas historias, las narra, las describe y logra que nos metamos dentro de los personajes, que uno odia a los personajes, ¿no? Sí. Uno como que quiere abrirle los ojos o decir, no quiero leer más este libro porque no puedo con este personaje. Cuestan trabajo. Hay que parar, a mí me pasó eso. Trabajo. Y hablando de eso, digamos que es desgarrador. Y vamos a empezar entonces como el recorrido por sus libros, y vamos a empezar con uno de sus libros más conocidos, Flor Púrpura. Y allí hay unos conflictos que tú nombrabas ahora, y es la familia. Ahora está muy de moda hablar de los secretos de familia. Y este libro refleja mucho eso, esos secretos que hay allí en esa familia y el dolor que se vive allí por dentro.
Cuéntanos un poco cuáles son esos conflictos que hay allí, qué se vive en esa familia y cómo termina esta historia dolorosa. No vamos a contar cómo termina la historia. No la vamos a terminar. Bueno, está bien. No, sin Vamos a provocar spoilers. lectura. Porque Sin tienen spoilers. que venir a comprarlo aquí, Sí. a la tienda de Ana. Pues es que imagínate, está la familia constituida por un papá que es ejemplo de la sociedad, ejemplo en religión, en economía, una persona que es boyante económicamente y que es un ejemplo moral para todos, pues de la puerta para afuera y para adentro, y creo que sobre todo para adentro de su corazón, pues no es así, ¿no? Es un papá que maltrata, es un papá que limita de pensamiento, palabra y obra a sus hijos completamente, sobre todo pues a su hija, y cómo viven ellos, pero no tienen como ese conocimiento, ese bagaje para, ni podrían tenerlo tampoco, para decir, está equivocada, por acá no es. No, todo lo contrario, ellos también ven a su papá como la perfección y es a lo que aspiran ser. Y como ese ejemplo, ese libro está dividido, me parece que en 3 o 4 partes tal vez, y como ellos también pretenden ser un ejemplo moral, hasta que llega el punto de quiebre en la historia de cada uno y pues se ven obligados a tomar sus propias decisiones. Claro, y ahí está el contraste porque está la familia boyante y ellos tienen una familia que digamos que no tiene la misma capacidad económica. Y ahí ese balanceo siempre hay, ese tira y afloja entre esas dos familias. ¿Cómo sabe eso un poco? Pues yo creo que ese tira y afloja entre las familias. Yo leo los libros de Chimamanda y me parece mucho también que se parecen a la realidad colombiana, ¿no? Porque puede haber ese tire y afloje, esa situación que sobre todo es difícil, pero por los prejuicios que hay, no porque no se pueda salir adelante, no porque no se pueda solucionar, sino por los prejuicios que hay. Y creo que ese es uno de los grandes méritos de Chimamanda, y es ponerle nombre a las situaciones, nombre a lo que está pasando. Entonces, cuando se dan esta situación tensionante entre las familias, pues el éxito de ellas es denominarlo por su nombre, describir casi que sin ningún adorno lo que pasa, y puede ser un poco crudo también, puede ser muy crudo, y tiene hay otra cosa que me gusta mucho de las novelas de ella, y es que ella dice que el dialecto que usa el hijo es poético y que hay palabras que no tienen significado, que no tienen en inglés o en otro idioma, y entonces las logra entrelazar dentro de su narración, lo cual puede complicar un poco la lectura, pero para mí termina completándola, ¿no? Muy bello eso. Ana, me voy a lo general otra vez. Del otro lado nos están viendo estudiantes de literatura, colegas en la docencia de lo que es literatura, talleristas, también gente del común que de repente no tiene que ver directamente con la literatura y que también tienen muchos sesgos, si se quiere, como uno a veces, y muchos prejuicios a la hora de entrar a ciertos autores. Entonces, algo que le pasó un poco a Chimamanda en Estados Unidos, en donde se leía África de una manera, estereotipos como la brujería, la violencia, que tú hablabas ahorita con esa guerra civil que hubo al interior de Nigeria, que era tan terrible, la manera de matar al otro tan ensañada, la raza, la precariedad, etc. ¿Con qué responde la literatura de Chimamanda a esos estereotipos? Pues precisamente en este libro, que se llama Todos deberíamos ser feministas, ella empieza contando sobre los estereotipos que están alrededor del feminismo,
cual a ella se le empezó a encasillar, y me parece que ese es en ese mismo libro donde ella cuenta que fue su mejor amiga. Cuando la empezó a leer, la oyó hablar, le dijo, ¿tú eres feminista? Y ella, feminista, y te digo, sí, pero no seas feminista histérica, no seas feminista que se viste simple, que no se maquilla, que no se depila, no seas ese tipo de feminista. Entonces, ella ahí mismo empieza a notar todos los estereotipos que hay alrededor del feminismo. Ella no se reconocía en ese momento a sí misma como feminista. Claro, llega a Estados Unidos y entonces es negra, inteligente, habla inglés bien, porque pues fue el idioma en que ella es una de las dos lenguas oficiales de Nigeria, ¿no? Y es feminista. Hay un contraste entre estas obras TED y yo diría que sobre todo americana, porque cuando ella empieza a escribir americana tiene algo que también es de su propia historia, y una de las escenas iniciales es como las niñas africanas que viven en Estados Unidos van más o menos a las mismas peluquerías a hacerse los peinados de trenzas. Y como dentro de Estados Unidos las personas africanas esperan que los otros africanos, sobre todo son de Nigeria, donde sea, se comporten y se visten y siguen guardando cierta lealtad a su cultura y a su historia, ¿no? Dentro de ellos mismos estereotipan. Sí. Entonces, ella llegó y quería romper con eso. Quería decir, no tengo por qué hacer lo mismo. Intentó incluso quitarse el acento nigeriano que traía, el acento al hablar inglés. Y de pronto, al pasar de los años, pues empieza a reconocerse como, pues es que igual esta soy yo. Y yo estoy orgullosa de lo que soy y no voy a intentar cambiar mi acento, no voy a intentar cambiar mi peinado, ni los colores en los que me he visto, porque esta soy yo. Ana, yéndonos a otro lado ahora, cuando uno lee a las mujeres, es mi caso, mi lectura queda incompleta siempre, y casi que siempre tengo que ir a una mujer a que me termine de explicar qué fue lo que quiso decir esa mujer. Y casi que ocurre lo mismo aquí con ella. ¿Y en qué ámbito? En el ámbito del amor, entender mi relación con el otro. Ella es una mujer que se enamora, que tiene muchos amores, que fracasa en el amor y que vuelve a intentarlo. ¿Cómo lo vemos aquí en esta obra de Americana? Hay muchos amores allí. Pues la historia de Americana son dos jóvenes que viven en Nigeria y que quieren irse a estudiar fuera de Nigeria, quieren irse a Estados Unidos. La protagonista termina yéndose con todos los permisos del caso a Estados Unidos a estudiar, pero para trabajar sí usa una identidad falsa. Y el muchacho, pues no tiene los papeles, no tiene los documentos, no sale bien y termina yéndose y quedándose en Inglaterra de manera ilegal. Ella culmina sus estudios, no vamos a espolear tanto, pero ella culmina sus estudios y empieza esa búsqueda de las raíces. Porque eso lo vemos en otros autores africanos, como por ejemplo en Giagasi. Tiene un libro que se llama Volver a casa y más o menos toma este punto de la historia. El muchacho termina regresando, pero por otras razones, no por su voluntad propia, pero termina siendo súper exitoso. Ya el resto lo leerán las personas. Pero yo no creo que el amor sea, es decir, se puede ver como un fracaso en el momento. Y tal vez ella, como va contando de esa manera, se puede ver también como un fracaso si lo estás viendo en el momento presente. Creo que simplemente es una experiencia que va como formando el camino. Que puede doler o no, pues a todos nos duele cuando algo no funciona. Pero no creo que sea exactamente un fracaso, sino aprendizajes y pues uno va también agarrando callo, como dice. Eso sí. Ya, ese no era, será otro. Claro, es que eso es lo bello. Y
por eso vuelvo a lo que dije en un comienzo. Sí. Casi que tenemos que pedir a veces una explicación más, porque casi que nos quedamos con esa historia única de que fue un fracaso, pero en realidad no lo es. Ella está contando una experiencia, como tú lo dices, una experiencia de amor que se va desenvolviendo y que va teniendo sus subidas y sus bajadas como cualquier relación. Ahora, para ella, en la novela y a lo largo de su obra, porque si nos vamos, por ejemplo, a algo alrededor de tu cuello, que son relatos, son cuentos de nigerianos que viven fuera de Nigeria, que se han ido y entonces viven en Estados Unidos. Y también cuentan entonces cómo les va ya con todo el asunto de ser extranjeros, de ser negros, cómo son sus luchas y sus frustraciones. Y qué pasa cuando algunos se devuelven. Entonces se devuelven a Nigeria, como en el caso de Americana, que terminan con H, porque los que se regresan y han estado en América, que es Estados Unidos, como lo llaman allí, pues entonces ya ni son de aquí ni son de allá, son americana terminada y no logran volver a ubicarse, ¿no? Wow, No son ni de un lado, y ese es el título de ese libro, pero en el otro libro, que son relatos, también pasa lo mismo, y es esa lucha interna. Como el Pachuco de Octavio Paz, ¿no? Sí, así va. Oye, pero genial ese aporte en el título. Sí. Porque la gente lee y ve esa H al final, eso todo tiene una intención. Sí, todo tiene una intención. Los títulos de los libros hay algunos que son publicitarios, pero hay muchos que tienen un muy buen significado y a veces logran unir las dos cosas. Entonces ella en su obra pues trata este asunto de la inmigración, el feminismo, pero ella dice que como hay tantos estereotipos alrededor del feminismo, al principio yo decía como soy feminista, pero me gusta vestirme bien, me gusta pintarme las uñas, no soy furiosa, soy de las que un montón de cola que le sacaba al soy feminista. Y simplemente era como al tiempo burlándose de esos estereotipos que hay, que pues es como los colores, ¿no? Hay miles. Y también hay una cosa que también percibo en ella, dicho también incluso por ella misma, de ese llamado activismo. Ella manifiesta que el único activismo que ella tiene realmente con las categorías con las cuales se le vincula es la ficción. Es decir, eso también me parece muy bonito. La única manera de yo hacer activismo social o político en cuanto a estas categorías temáticas con las cuales me vinculan son mis novelas, es mi ficción. Ella no, de hecho no se ve vinculada con otro tipo de escenarios adicionales, sino con su propia literatura. Sí, ella la invitan a dar charlas, de hecho, por ejemplo, hace poco oí un discurso de graduación que dio en Harvard, y ese tipo de intervenciones, pero efectivamente a través de su palabra, de su testimonio y de contar las historias, es que ella pone ese punto de análisis, de reflexión en la vida de las personas, no solamente en las mujeres, porque ese es un error que a veces escuchamos mucho, una posición que escuchamos mucho en las librerías, que dicen, no, esa literatura para mujeres. Ajá, sí. O sea, la pueden leer todo el mundo. No es para mujeres, no es para hombres, de pronto es sobre historias de mujeres, pero la pueden leer. No, nunca dice no es apta para hombres. Que no llegue nunca a eso. Exacto. Pero fíjate que ella cuenta en una entrevista que como ella es profesora, entonces una de sus alumnos le contó, cuando dijo, me está dictando clase Chimamanda, le dijeron, pero no te dejes influenciar por ella, porque te va a dañar tu matrimonio. No, y Chimamanda es casada, tiene una niña y es felizmente casada. No, terrible. Entonces, Sesgos, ¿no? Sí, son sesgos, son Etiquetas. etiquetas innecesarias, porque llevar a una persona a que analice, a que piense un poco, a que su
su autoestima mejore y que además sepa que puede tener un pensamiento independiente. Eso está, creo que es en este libro, que es cómo educar en el feminismo. Esa es una carta. Es una carta, una amiga de ella le dice, ayúdame a, ¿qué tengo que hacer para educar a mi hija en el feminismo? Y ella, después de mucho pensarle, lo que hace es escribir una carta, ¿no? Pero al final, el feminismo al que ella invita es ese feminismo en que somos iguales. Equilibrio. ¿Sí? En que somos exactamente iguales, ninguno está por encima del otro. Entonces, pues no tienes que esperar, por eso son sencillas, no tienes que esperar a que el hombre pague la cuenta porque no debería ser así, debería pagarla el que pueda pagar la cuenta. Claro, así es. ¿No? Genial. Ana, ahora nos decías que la realidad de Chimamanda es muy parecida a la colombiana, ¿sí? Esos contextos es muy parecido. Y en realidad sí, digamos que nosotros venimos de procesos de guerras muy fuertes, de conflictos muy fuertes que no se han querido reconocer, pero casi que todos hemos tenido que vivir un duelo con un amigo, una amiga o un familiar de algo que ya le sucedió en este conflicto armado que llevamos. Y ella nos tiene un libro que habla sobre el duelo. Es decir, se ha tenido que vivir tanto la muerte que es necesario hablar de él. ¿Cómo nos habla Chimamanda del duelo? Este es el libro más reciente de Chimamanda. Este libro lo publicó a raíz de la muerte de su padre, porque el padre murió en plena pandemia de una falla renal crónica. Entonces le dio una infección y esa infección pues le desató todos los males que tenía renales hasta que murió, y fue inesperado además. Entonces ella estaba en Estados Unidos, los aeropuertos en Nigeria estaban cerrados y en casi todo el mundo, y le costó muchísimo trabajo, o sea, no pudo estar con su papá ni con su mamá o sus hermanos durante los días posteriores. Ella todos los días hablaba con el papá. Entonces empieza a escribir este texto, que es un poco como un desahogo, un descanso sobre lo que piensa que es la muerte, o más que todo sobre ese dolor profundo que está sintiendo y lo que te dicen alrededor. Entonces ella dice que, por ejemplo, se sentía mal todas las veces que le dijo a alguien, recuerda lo bueno, eso te va a dar tranquilidad, todo va a estar bien. Dice que en la vida había sentido un dolor tan profundo y que le daba un poco de rabia que la gente le dijera eso, porque se notaba que no habían sentido ese dolor tan profundo. Entonces cuestiona todo lo que pasa alrededor de un duelo. Le siguen otras muertes a la del papá. Le había precedido una como de un día, tal vez unos meses antes, pero después de la del papá siguen otras. Entonces son varios golpes fuertes, y ella básicamente lo que muestra es a reconocer ese dolor. Es más que a superarlo, es como a reconocerlo, y a partir de ese reconocimiento del dolor, entonces sí, de pronto empezar a levantar la cabeza, podríamos decirlo. Ese libro va más hacia eso, y un poco atado a lo que tú dices. Sí, en Colombia todos hemos pasado por algunos dolores, y me hace pensar en un autor que publicó un libro hace poco, bueno, publica muchos libros, un filósofo coreano, que habla sobre la sociedad paliativa, ¿no? Y entonces, mientras leía este libro, pensé en eso, y es como esa sociedad que no te quiere ver triste, que no quiere ver lo feo, cuando prefieres mirar para otro lado y decir eso ya va a pasar, ¿no? Entonces ella habla sobre desde ese punto. Muy bello, muy bello. Sí. Muy bello, porque además de eso, y es mi impresión, es como que el dolor de la mujer no puede ser aceptado, ¿no? Vaya, llore en la cocina, ahora que está tan de moda eso, ¿no? Vaya, llore en su cuarto, como que no se le permite llorar, sentir el duelo, y lo que tú dices, ¿no? Lo paliativo, la sociedad quiere eso.
y en cierta medida Chimamanda nos muestra eso, porque la imagen de su padre, ella lo replica en todos los libros, Sí. ella habla mucho de su padre y eso es muy lindo, y luego lo recoge allí, que me parece... No, y súmale, por ejemplo, los que hemos perdido a papá. O sea, creo que la literatura desde esas categorías se vuelve espejo. Como que uno empieza a leer el duelo y es mi duelo si yo he perdido a papá. ¿Sí? Y creo que eso genera unas sensibilidades mucho más superlativas. O sea, a la diferencia a la que tú mencionabas de gente que todavía no ha tenido esas pérdidas. Sí. Como que es una pedagogía del duelo también. Sí, es un reconocimiento. Me hace pensar lo que tú decías ahora de que no se permite llorar, vaya llore pasito, no, escóndase para llorar tranquilamente, porque son dolores que realmente hay que sentirlos y que también pueden dar rabia, ¿no? Nadie quiere que se le muera el papá. Y por ejemplo, en Todos deberíamos ser feministas, ella tiene un momento en donde habla de una compañera, de una amiga, que consiguió un ascenso porque la persona que estaba ahí se fue. Y la persona que ocupaba ese cargo era una persona que era muy autoritaria, un hombre autoritario. Entonces ella entró a trabajar en ese cargo. Pues obviamente es una persona diferente, llevaba el liderazgo de otra forma, pero al encontrar una serie de faltas, pues actuó como tenía que actuar. Y las personas esperaban que por ser mujer no diera castigo, no diera sanción, no llamara la atención, no diera anotación a la hoja de vida. Y básicamente le hacen la vida imposible. Y ella llega un momento en donde tiene que ir a llorar al baño, donde nadie la vea llorar. Muy fuerte, Sí. muy fuerte. Ana, para ir cerrando ya, háblanos un poco sobre Medio Sol Amarillo. Este no lo he leído yo. Cuéntanos un poco qué hay aquí en este libro. Pues ese es un libro que nos hace cuestionarnos muchísimo, porque los libros de Chimamanda casi siempre están divididos como en 3, 4 partes que realmente dan giros importantes a la historia. Entonces esto empieza con una familia, está también enmarcada en Nigeria, y empieza con una familia muy acomodada que cuando está empezando la guerra pues termina mal, ¿no? Termina perdiendo varias cosas. El niño de esa familia, que en ese momento tiene, yo calculo unos 11 años, 12 años y mucho, porque todavía no ha entrado en la adolescencia, está como entrando en la pubertad, es, digamos, adoptado, entre comillas grandes, por otra familia que le va a dar vivienda, comida, educación, no a cambio de nada, sino a cambio de trabajo. Entonces, y él empieza así, al principio todo es paz y amor, porque además él llega a ese sitio y acá tienen refrigerador, acá tienen más tecnología, la comida acá es diferente, ¿no? Es abundante, todas estas cosas que pueden deslumbrar a un niño. Pero a medida que empieza a cambiarla, a adelantarse la historia, pues ese color rosa va desapareciendo, porque él va creciendo, también va empezando a tener sus ideales y se encuentra con otros dos protagonistas. Uno es la hija de esa misma familia que lo ha adoptado y otro un inglés que viene a pretenderlo más adelante. Entonces nos narra pues la realidad de esa época en Nigeria a través de los ojos de esos tres personajes, ¿sí? El niño, que es, por eso no sabemos, esclavo no es, porque no es esclavo, pero también tiene un trato extraño porque es casi adoptado, pero no es tratado de la misma manera, ¿no? Y de alguna forma tiene que seguir las políticas y todos los mandamientos de ese lugar, así no esté de acuerdo. La niña, que está un poco entre aquí y allá, y el inglés, que
tiene esa facilidad de fluir, porque definitivamente no tiene que quedarse si no quiere. Y el libro pues va transcurriendo a partir de esa situación. Ok, Ana, para cerrar un poquito haciendo analogías, ¿qué otras autoras recomiendas que sean análogas a Chimamanda? Pues les nombraba a Gia Gassi, que tiene un libro que se llama Volver a casa. Es la historia también de un par de jóvenes que crecen en Estados Unidos y en determinado punto de sus vidas deciden ir a buscar sus raíces, un árbol genealógico, a recorrer los lugares, a buscar a su familia, volver a casa. No es una novela romántica, es una novela más que denota la cultura y lo que significa la migración, pero esa necesidad de encontrar una explicación a tu vida. Y hay otro libro de Sadie Smith que se llama Tiempos de Swing, que también es africana, y ella pues también crece en Estados Unidos. Ese libro es increíble, cuenta la historia, ellas tres tienen su rasgo feminista, y Sadie Smith cuenta la historia de la protagonista, de una niña que tiene otra amiga de la misma edad, pero las dos familias son muy diferentes a partir de la mamá. La mamá de la protagonista decide que pues migró a Estados Unidos, decide estudiar. A pesar de ya ser una mujer adulta, con hijos, empieza a estudiar historia. Y la otra mamá decide buscar marido. Entonces, como las niñas crecen juntas, pero a medida que va pasando el tiempo, pues se van abriendo. Ninguna tiene la vida fácil, ninguna tiene un ejemplo de vida, las dos tienen unos problemas muy fuertes a lo largo de su historia, pero es ese paralelo. Y Tiempo de Swing es porque coincidían en clases de swing. Ahí eran iguales, ahí no tenían familia, no tenían historia, ahí solamente iban a bailar. Ana, ¿y ese libro está en tu biblioteca? ¿Aquí en tu librería? Sí, acá está Ana. Hay que venir a Por comprarlo supuesto. aquí, a esta librería. La librería de Ana. Por supuesto. Bueno, qué visaje tan bueno que estuvimos hoy charlando, ¿Te Mauro. gusta este visaje? Me encantó, bienvenido siempre. Gracias de verdad por estar. Bueno, intenso el mensaje. Muchas gracias. Bueno, Bueno, más vemos en la visajes. próxima. Chao. gracias.